que de línea curatorial hemos tomado como título Fachada, ¿cierto? Con esta intención de empezar a hacer un estudio de un elemento netamente arquitectónico, ¿cierto? Desde las índoles más, de escalas más amplias, como puede ser la línea urbana, ¿cierto? Hasta una perspectiva del detalle. Y para eso, este ciclo, ¿cierto? Hemos invitado a 4 ponentes, tuvimos hace muy poco, ¿cierto? A Mario Hurtado, quien nos mostró, ¿cierto? Una visión de su trabajo que había realizado, ¿cierto? Tanto en Estados Unidos como en España. Y hoy por hoy tenemos a Jonás Retamal, quien agradezco de antemano, ¿cierto? Que haya podido asistir con nosotros a esta charla. Y Jonás, como muchas de las estrategias que utilizamos en esta escuela, es parte de los invitados, ¿cierto?, que cubren el ámbito, ¿cierto?, local de esta región y principalmente del sur de Chile. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a ver hoy, ¿cierto?, es el resultante de este elemento de fachada en función, ¿cierto?, de lo que se está exponiendo hoy en día en términos arquitectónicos relevantes de la zona. Quiero hacer un pequeño, ¿cierto?, introducción de Jonás. Jonás es arquitecto de la Universidad de Chile, en el año 2001. Desde su oficina, que se encuentra emplazada, ¿cierto?, en Chiloé, junto a su equipo proyecta obras de arquitectura residencial, pública, turística, principalmente para esta zona y archipiélago del sur de Chile. Su obra se basa en conocimientos de la pintura, principalmente en madera, desarrollando, ¿cierto?, estas técnicas constructivas junto a ciertos elementos nuevos y las nuevas tecnologías que le han permitido desarrollarse en el ámbito de la tradición de esta zona. Jonás, ¿cierto?, hasta el día de hoy tiene alrededor de 40 obras, de las cuales destacan la Casa Muelle, Centro Cultural de Araucar, el Hotel Centro de Ocio. El año 2011, ¿cierto?, arma además para esta estrategia, ¿cierto?, la constructora Archipiélago, donde de alguna manera genera este ámbito de seguir empujando, ¿cierto?, una arquitectura de calidad por medio de la construcción. Entre los años 2002 y 2006, el profesor además hubo una trayectoria ahí como profesor, ¿cierto?, de taller, donde trabajó junto a Jorge Lobos y Eduardo Rojas en la Escuela de Arquitectura de la ARCIS de la sede de Patagonia. Bueno, con ustedes y dándoles un gran aplauso, tenemos a Bueno, muchas gracias. Agradecer a Tomás por invitarme a este ciclo de charlas y porque siempre es bueno salir de la isla, ¿cierto? Gracias por invitarme al continente. Bueno, es necesario para poder pensar desde la distancia también lo que uno hace en la ruralidad, ¿sí? Porque es donde nosotros trabajamos. Como decía Tomás, tenemos un equipo, nosotros somos 4 arquitectos que trabajamos en Castro, somos Laura Housing, arquitecta francesa que trabaja con nosotros, Diego Aguilera de la Universidad Diego Portal en Santiago y Daniel Anoch, que es un chico de Arcis también, que estudió en Chiloé, entonces chilote criado en Chiloé, ¿sí? Como varios que llegaron acá a esta universidad, como hablaba con Tomás de Galo Tejer y otros estudiantes que estuvieron en esa quijotada, como decía Jorge Lobo, ¿sí?, que fue armar esta escuela en la isla. Como inicio, y ahora que tengo todo el tiempo, quiero, antes de referirme al tema de fachada, que debo confesar me habría sentido más a gusto en el ciclo de charlas de arquitecturas del fin del mundo o estas del sur que hicieron, ¿sí? Pero ahora tomo el desafío de fachada y lo desarrollaré. Pero antes me gustaría revisar la figura de Chile, ¿sí?, y basarme en este poema de Nicanor Parra, donde dice que creemos ser país y la verdad que somos apenas un paisaje, ¿sí? Me hablaban de la charla de la expositora anterior donde destacaba la arquitectura de Chile, ¿cierto? Y que yo encuentro que la arquitectura de Chile está muy bien, pero en la ruralidad, en la costa, en la playa, en sectores de paisaje muy potentes, porque esa es la gracia que tiene Chile. Pero hay grandes deudas dentro de la ciudad, creo yo, porque es donde está el dominio más que de los criterios de la economía, ¿sí? Ahora,
aquí aprovechaba de darle un mensaje a ustedes que están aquí, ¿cierto? En el inicio de cuando se empieza a sumergir el Valle Central, y que son arquitectos que van a salir en la 10ª región y que van a tener todo un campus que no hay, donde todavía no hay tantos arquitectos, ¿sí? Ustedes van a salir y se van a poder ir a ciertos pueblos, a ciertos sectores donde no hay muchos arquitectos, que es una cosa que me pasó al llegar a Chiloé, y donde hay mucho espacio para empezar a desarrollar arquitectura en base a la cultura, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en los lugares, más que a referentes globales, mundiales, sino que a elementos de contexto particular. En esta silueta se destaca en esa manchita que hay ahí, Santiago, ¿sí? Que está justo al centro de donde empieza donde termina el desierto y empieza lo verde de Chile, ¿cierto? Es lógico, llegó Pedro Valdivia después de recorrer todo el desierto y dijo, aquí me quedo, ¿sí? Llega lo verde y ya nos seguimos más adelante. Entonces, y se queda este grupo de gente que hoy en día son 6,5 millones, ¿sí? Y es casi un poco menos de la mitad de todo Chile, que piensa todo Chile, y está en la única región que no tiene mar dentro de todo Chile. Todos los chilenos vemos el mar, ¿sí? Acá en Puerto Montt vivimos con el mar. En cambio, ellos están llegando a una condición de deshumanización, considero yo, por la falta de naturaleza que tienen y falta de condición natural. Están en una red urbana total, con una ciudad excedida, ¿cierto? Con problemas del metro, hay un corte del metro, se paraliza la ciudad, y cosas que ocurren no por problema del metro, sino que por problema de la cantidad de gente que hay en Santiago, ¿sí? Yo creo que los problemas del Transantiago y del metro en Santiago son que los santiaguinos titulados salgan al país a desarrollar sus trabajos, y ahí se resolvería mucho. Es como el Santiago de febrero, el Santiago más rico, hay muy poca gente. Buscando una imagen de fachada de Chile, me recordé esta imagen de Diego Maqueira, un poeta chileno, que retrata a Chile como un gran portaaviones, y dice que este portaaviones que tiene faros y estos miradores que son observatorios, ¿cierto? Tenemos la cordillera llena de observatorios y la costa llena de faros, y llenos de mar por todos lados, y la cordillera que vendría a ser la torre de control de este país, ¿sí? Me parece muy bien como imagen de Chile, porque estamos a la deriva, ¿sí? Es un país además de terremotos, a veces se mueve el portaaviones, ¿sí? Es un país que está activo y en movimiento siempre. Ahora, partiendo ya con el tema de la fachada. Antes que nada busqué en el diccionario qué significa fachada y encontré 3 acepciones. 1, paramento exterior de un edificio, generalmente el principal, ¿cierto? La fachada principal, que pueden ser también las fachadas laterales y la trasera, pero esas ya tienen un sobrenombre, ¿cierto? Fachada posterior, y la fachada principal es la fachada. Segundo, la presencia, ¿cierto? Fulano tiene gran fachada, ¿sí? Es como los argentinos dicen, sos un careta, un fachada, ¿sí? Cuando hablan de la expresión que tiene la persona. Y tercero, es la portada del libro, ¿sí? Que en este caso puse este libro. Ahora, entre los dos, ¿qué es lo que quieren decir? Yo encuentro que la fachada siempre busca expresar algo, ¿sí? Quiere decir algo hacia afuera, quiere decirlo a partir de los materiales, de las transparencias que tenga y de las decoraciones que pueda tener. En este caso Gaudí empieza a exacerbar un poco el trabajo humano con el metal, con la piedra y con el vidrio, ¿sí? Ahora, aquí, tomándolo ya desde el punto de vista arquitectónico, la fachada tiene para mí 2 puntos de vista. Uno que es la fachada de dibujo, ¿cierto? Que es lo que nosotros trabajamos, que es la promesa de fachada, ¿sí? Un dibujo muy bien hecho, como en este caso el de allá, el de Gaudí, detona una obra construida, ¿sí? Si yo hago muy bien el dibujo y lo logro detallar, la obra final logra expresar lo que yo quise en ese dibujo, ¿sí? Ahora voy a hacer una revisión muy rápida de periodos históricos para revisar fachadas y ver qué es lo que quisieron expresar, ¿sí? El periodo grecorromano, estamos 440 a.C., donde aquí la expresión de la arquitectura es más bien en base al hombre, ¿cierto? Parten con las proporciones, que son proporciones siempre capturadas desde la naturaleza, la proporcionada, el número phi, pero con templos y arquitecturas que son más bien para los dioses, ¿cierto? No para el hombre. Se hacen grandes obras arquitectónicas para los dioses, ¿sí? Y
por lo tanto perduran hasta ahora, porque tuvieron esa magnificencia, quisieron expresar eso. Luego los egipcios, que son contemporáneos a los griegos, también buscaban, ellos encuentro que eran un poquito más artistas a mi gusto personal que los romanos, ¿sí? Porque toda la expresión que tenían ellos era mucho más refinada en cuanto a los dibujos, a la escultura, en cuanto al material es distinto, porque el material es lo que tenían, tierra en el desierto, ¿cierto? Entonces con eso construyen. En cambio los romanos tenían mármol y con eso labran y construyen, pero también quieren expresar algo hacia el exterior que sigue siendo los dioses en este tiempo, relacionado mucho a la naturaleza siempre, ¿cierto? Las decoraciones que ponían, igual que los romanos, eran de hojas de palmas, de árboles. Ellos trabajaban mucho también la figura de los animales, ¿cierto? Los pájaros, los perros, eran parte de los dioses. Y aquí una figura ya humana también de proporción de la época egipcia, que es similar a la griega. Luego, cuando ya vamos después de Cristo, ¿cierto? Ya cambia, ya los dioses no son las cosas naturales, sino que los dioses pasan a tener personificación humana. Entonces, la arquitectura ya empieza a atravesar un poco y empieza a hacer expresión desde el mismo hombre. Entonces aquí está la época medieval, donde si bien se representa mucho en la arquitectura religiosa, como se ve en esta catedral, también se desarrolla mucho en la arquitectura civil. Empiezan a aparecer los palacios, ¿cierto? Los que vean ahora el sultán, es la misma época, ¿cierto? Que el sultán que tiene el palacio del verano, de donde está, donde manda Khurram y todo eso. Son distintas arquitecturas que empiezan a desembocar en lo más bien civil. Y las cintas murarias, que también son fachadas que empiezan a expresar una gran seguridad, ¿sí? Por la dimensión, por la fortaleza del material y por la escasez de vano, ¿cierto? En cambio aquí en estos palacios ya es mucho más refinado, hay una expresión, una búsqueda mucho más de belleza, ¿sí? Más que de seguridad. Entonces ahí nuevamente la arquitectura es una expresión. Ahora, podríamos ver que el hombre siempre es contemporáneo, ¿sí? O sea, yo veo a los egipcios y veo a los renacentistas. Ambos son contemporáneos y tienen lo último de la tecnología en su momento. Nadie dice, hoy, ¿sabes qué? Somos egipcios, así que hagámoslo hasta aquí nomás, porque en el futuro van a ser más avanzados que ahora. Siempre busca el hombre ser un contemporáneo y un desarrollo, y siempre la fachada es expresión de esa contemporaneidad que se busca, ¿sí? Aquí en el Renacimiento ya vamos directamente al hombre, empieza a aparecer la ciudad como conjunto, ¿cierto? Como importancia. Empieza a aparecer las artes también como expresiones y los museos donde se empiezan a coleccionar las artes, que antes eran más bien los palacios y las cosas de élite que tenían estas artes. Y empieza un poco más sintético ya a idear las maquinarias y todos artilugios que en el futuro van a empezar, después de 300 años, un poquito de oscuridad en esta revival que hay antes del 800, ¿cierto? En la época del eclecticismo. Llegamos a la época industrial, donde aquí ya incluso le eliminé el después de Cristo, porque ya no importa, ya lo que importa es el hombre, ¿sí? Empieza a ser la arquitectura una expresión de la tecnología que es capaz de hacer el hombre en ese momento a partir de la máquina, ¿sí? De la industrialización. Entonces empiezan a aparecer estos grandes espacios y estas grandes fachadas vidriadas, que son una expresión contemporánea muy potente en esa época, y también las ciudades ya perdiendo un poquito esta prestancia que tenía la arquitectura civil, empieza a ser ya una arquitectura industrial también para los trabajadores de la industria, ¿sí? Empieza ya un poquito la deshumanización después del Renacimiento. Y bueno, y ahí hay un ejemplo de esto, que es cuando empiezan ya las ferias mundiales también, y el hombre empieza a relacionarse mucho con otras partes del mundo, empiezan los viajes y las relaciones, que antes también estaba, o sea, cuando estaban los griegos y los romanos, en América estaban los incas y los olmecas en un principio, después los mayas, que también tenían la misma tecnología que los egipcios y los romanos, son contemporáneos, seguro habían viajes, habían intercambios, cosas que no aparecen en la historia, pero cosas de ver la arquitectura y uno lo entiende.
ya en la época previa a la guerra, o sea, de posguerra más bien, el hombre ya empieza a ser, más que centro del universo, empieza a ser una medida con Le Corbusier. Y empieza él también a tratar de hacer una arquitectura civil que tome la plástica de la arquitectura liviana del metal y del acero, ¿cierto? Una arquitectura, ya vemos con estos pilares que se soporta ahí muy bien, esto de ladrillo revestido que parece hormigón. Entonces hay una búsqueda en la fachada de expresar ya desde la arquitectura más civil, más personal. Ya empieza, aquí hay un mandante que es una persona, ya no es un rey, ya no es un emperador. Llegando al racionalismo ya posterior a la época industrial, como el apogeo de la industrialización, donde está Mies como gran ejemplo de este racionalismo con estos rascacielos de fierro, de metal y vidrio, ¿cierto? Que expresan ya no son los templos de los dioses, sino que ya el dios empieza a ser el comercio, ¿cierto? Empieza a ser la industria, porque este es el edificio de IBM, ¿sí? Que en ese momento era el que estaba abriendo las puertas de la tecnología. Algunos intentos, como el Pompidou también, que expresa esta tecnología industrial ya para un museo, ¿cierto? Para albergar cultura humana, ¿sí? Más que albergar creencias. Y finalmente, esto como ejemplo, una obra del 2012 de la Zaha Hadid, que sería una fachada ya con una tecnología de última generación, con representaciones también a partir de la computación, ¿sí? Ya esto, hacer la mano es casi imposible, lograr representaciones de este tipo. Ahora, aquí podemos ver la diferencia que hay entre el dibujo y la realidad, ¿cierto? En estas dos dimensiones de fachada yo no sabía con cuál quedarme, con la fachada de dibujo o con la fachada construida, porque no son la misma representación. Hay una diferencia entre la dibujada y la construida. La dibujada la veo de frente, como que estuviera volando en el centro, ¿cierto? Y la otra llega a la escala humana, entonces ahí hay una diferencia en expresión. Ahora saltamos de vuelta a Chile, y en Chile nosotros también queremos ser contemporáneos. Entonces, ahora tenemos MOL, ¿sí? Que es nuestra última obra en la ciudad, y aquí les traje unas imágenes que son 3 propuestas que hizo el arquitecto en un momento en que estábamos en reuniones con la municipalidad, el colegio de arquitectos y la empresa y el empresario Jacob Moza, y llega con estas 3 propuestas diciendo que eligiéramos cuál queríamos y ellos iban a hacer esa, ¿sí? Entonces, que finalmente quedó esa, que si ustedes ven no tiene ninguna similitud a alguna de esas. Entonces aquí la fachada como promesa, la fachada de dibujo, es utilizada como elemento de engaño, ¿sí? Y además hacer un documento con esa promesa de futuro que yo lo utilizo para mentir, ¿sí? Yo podría mentir con los dibujos, ¿sí? Decir voy a hacer esto y ocurra lo que viene después, entonces si calmo a los demás y hago lo que quiero, ¿sí? Ahora, aquí hay muchos análisis de fachada, ¿cierto? Un tema de escala, ¿cierto? Proporción, equilibrio, composición. Bueno, hay muchos conceptos que podríamos derivar de acá. Es terrible que ocurran estas cosas, pero bueno, es lo que está pasando ahora, de que el comercio está primando sobre el sentido común, ¿sí? Otra fachada, que es una fachada que vino en barco, ¿sí? Que llegó, que nunca vino Provasoli a Chiloé a ver, sino que la envió por barco, y ahí de hecho en la arruguita se nota que venía enrollado, ¿cierto? Entonces aquí veo la potencia que puede tener ese dibujo que cruzó el Atlántico para llegar acá, y que los maestros chilotes lo tomen y digan, oye, pero aquí ¿cómo lo vamos a hacer con hormigón si no hay hormigón? Hagámoslo en madera, ¿sí? Entonces, a partir solo del dibujo, ellos hicieron este templo, que si ven que es un poquito más a las chilotas, ¿cierto? Que más gordito, ¿sí? Tiene una proporción distinta, pero logra en madera tomar una expresión de hormigón, que esa es la gran virtud que encuentro yo en esta obra. Si se fijan, y son mucho más racionalistas al momento de resolver, ¿cierto? Este vidriado de acá es muy similar. Aquí simplifican eso, las torrecitas también ya le quitan toda la decoración y la hacen mucho más simple.
Este es un ejemplo de si uno hace bien una fachada, el resultado final logra estar bien, ¿sí? Entonces, ahí hay un trabajo del arquitecto de lograr comunicar muy bien, informar muy bien a la construcción. Podemos trabajar en Revit, en cualquier programa 3D, pero finalmente sale en un plano impreso que se va a la obra, lo toman los maestros y se construye, ¿sí? Cuando llegamos a la isla, hicimos una guía de arquitectura para la Junta de Andalucía, donde empezamos a revisar los distintos periodos arquitectónicos que habían en Chiloé, donde destaca siempre el neoclásico, ¿cierto?, que es un patrón que se reconoce como arquitectura del sur. Ahora están los racionalistas también, y hay otras tipologías que no son la clásica, reconocida como Chiloé. Y encontramos que las casas más antiguas eran de 120 años, 140 años. Posterior a eso no había registro, ya no había casa. Entonces nos preguntábamos nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay casa? Y lo que pasa es que empiezan a dejar morir la arquitectura, ¿sí?, como un acto simbólico también de que ahí vivieron los padres, ¿sí? Hay una cosa muy bonita de entender que la arquitectura vive lo que vive uno. Entonces yo muero con mi casa y mis hijos que se casan se hacen su casa al lado, un poco más allá, y parten una nueva vida. Entonces la arquitectura en la casa de los padres se deja como granero un tiempo para guardar las papas y posteriormente ya se quiebra, ¿cierto?, en el centro y se deja caer o se ocupa como astilla y se calienta la nueva casa con las astillas de la casa de los padres. Esto es una cosa muy simbólica también, el calentarse con mis antepasados, ¿sí? Ahora, ahí hay una cosa que me gustaría detenerme, que en esta costumbre de ahora, o sea, en esta idea de restaurar y de recuperar muchas cosas de patrimonio, hay un choque, creo, un poco en el tema de Chiloé, porque se quiere mantener cierta arquitectura que va contra la cultura. Siempre ellos han dejado caer la arquitectura para hacer una nueva. Sí hay un reciclaje natural en esta arquitectura, pero si yo empiezo a congelar estas obras, que además es muy difícil de mantener, es una lógica de una arquitectura de piedra, de una arquitectura que es fácil de conservar y que si se desarma la puedo volver a construir. En madera es mucho más complejo y no tiene la necesidad, porque también hay que dejarla que muera y volver a crear, y eso da espacio para hacer nueva arquitectura también y para tener fe en la nueva arquitectura que va a tener la capacidad de ser tan buena como la anterior. Ahora, en ese encuentro, en esto que hicimos en la guía, de encontrar esta serie de volúmenes y reconocer que la arquitectura chilota eran solo volúmenes, reconocemos ya en los conjuntos, en los pueblos, que hay solo un conjunto de volúmenes. En los palafitos también, ya en los conjuntos urbanos, también hay un conjunto de volúmenes, y en lo rural también hay un conjunto de volúmenes, donde está la casa, la cocina y el fogón, ¿sí? Entonces, a partir de esa observación, más la potencia de la cultura de la madera, nosotros empezamos a desarrollar esta nueva arquitectura que toma la tradición, que va incluso más allá de la arquitectura reconocida de Chiloé del 900, sino que vamos a la raíz de las culturas anteriores, ¿sí? En Chiloé hay mucho de cultura huilliche, hay mucho de oralidad todavía en la cultura huilliche, si bien no hay registro, no hay vestigio, porque siempre fue una arquitectura muy natural y muy simple, que se desarmaba porque era una arquitectura, como eran navegantes, llegaban a la orilla, armaban algo simple para cocinar, ahumar y volver al mar. Eran arquitecturas muy, muy desarmables, ¿sí? Y construidas con las varas que habían en el lugar. Ahora, rescato del símbolo la cosmovisión también, que es una cosa que entendí en Chiloé. Uno que llega con estas ideas de éxito a un lugar para desarrollarse, ¿cierto? Y con esta visión occidental de que uno nace, trabaja y muere, ¿sí? Aquí no, aquí siempre tienen el tema cíclico del año, de que uno nace y muere cada año. En el invierno uno tiene que volver a la tierra, descansar, para empezar a juntar energías para la primavera y verano, volver a producir, y así cíclicamente vas año a año renaciendo con la naturaleza, que son ciclos de comprensión del universo, de cosmovisión muy potentes, que nosotros hemos utilizado en nuestro trabajo. Nosotros hay una época en que recibimos trabajo, después desarrollamos,
y se construye, y después volvemos a tomar nuestros nuevos trabajos. No estamos en esta linealidad, sino que también trabajamos en ciclos, lo que nos ha permitido desarrollar obras con madurez, ¿cierto? No obras tan a la rápida, sino que lograr decantar en obras más interesantes. Y también inspirados en el paisaje, ¿cierto? En Chiloé, una de las grandes gracias que hay es vivir en este paisaje que es para mí el paraíso, ¿sí? Me costaría mucho irme de Chiloé a ir a otro lado. Y ahí, siempre con la torre de control presente, ¿cierto? De fondo, también dándonos el respaldo en la geografía. Pasa que en Chiloé no tengo mucho contacto con arquitectos también, ¿sí? Porque aquí entre todos ustedes amigos hablan de arquitectura todo el día, me imagino, y entre arquitectos también lo hacen. Pero allá nosotros hablamos, tengo amigos antropólogos, el abogado, en este caso Marcelo, que es el escultor, donde hay cruces creativos entre nosotros también en nuestras conversaciones. Y también él se inspira en la naturaleza, al igual que nosotros en nuestra obra, y José Triviño también, que es el pintor que también toma el paisaje como inspiración. Ahora, ¿cuáles son los desafíos del pintor? El lograr estas liviandades. Yo tengo el problema que lo hago con arquitectura, entonces tiene un tanto peso que no logro esas liviandades que ellos me desafían, ¿sí? Ahora yo los desafío a que se habite un cuadro también. Entonces jugamos a eso entre ellos, entre nosotros, y vamos creando. Ahora voy a mostrarle 4 obras de varias, como decía Tomás. Nosotros armamos una constructora hace 4 años, donde estamos construyendo una de las 6 obras que vamos diseñando, precisamente para aprender nosotros también desde la construcción. Llegamos a Chiloé en un lugar donde no podíamos seguir estudiando, entonces dijimos, bueno, ya que no podemos estudiar, aprendamos, y aprendimos a aprender, entonces aprendamos de lo que hay acá. Y ahí nos metimos en la cultura de la madera fuerte, a trabajar con los maestros, a aprender de los maestros, y hemos desarrollado varias obras donde es interesante que vamos con los mismos maestros y hay aprendizaje de resolver cosas, ¿sí? Lo interesante de la obra no son las cosas buenas, son las cosas malas, porque las cosas malas son las que uno puede reparar para la otra. Las buenas continúan, pero las malas son las que uno tiene que revisar para mejorar, y así las obras van mejorando. Este es el Centro Cultural de Aucar, una obra que desarrollamos con Edward para un conjunto folclórico, que lo que nos pedía era un gran salón y un fogón, en principio, y un área para guardar los instrumentos en un segundo piso, ¿sí? Ahora, ellos decían, nosotros no tenemos ni un peso, pero queremos que ustedes nos hagan el proyecto. Nosotros, bueno, yo estaba recién salido, les dije, bueno, hagámoslo. Edward estaba un poquito reacio, decía, no, porque ¿cómo si no pagan? Bueno, y lo hicimos finalmente, y fue una obra que nos trajo muchas retribuciones, porque nos dio mucho reconocimiento en el lugar, precisamente por el acto de ser parte de la minga. Esta fue una obra que se demoró como 8 años en terminarse, porque la iban construyendo las mismas personas del conjunto folclórico con donaciones que iban obteniendo de otros vecinos, restos de madera, y finalmente lograron terminar la obra, que ellos siempre nos pedían que fuera un referente a la distancia, que de la ciudad de Kemchi se ve, y aparece finalmente esta obra que se hace, como digo, con muy pocos recursos, pero logra una espacialidad y una potencia en el lugar que es muy reconocido. Eso es lo interesante de esta obra en contra, ¿sí? Y bueno, y ahí hay detalles, por ejemplo, como que ellos también, como nosotros hicimos ese quiebre en el techo para que entrara la luz, ellos también hicieron un quiebrecito ahí en el borde, como para también incorporar, hacer un aporte. Y las barandas bien torneadas y todo, entonces empiezan a poner de su cosecha en la obra, que también es una cosa interesante, más que llegar a la obra pura y hermosa, sino que incorpore manos de otros, porque también otros la reconocen, que eso es bueno. Una fachada, esta es la fachada que más le llega al agua, y ahí está la obra ya después del tiempo bastante como marcada por el paso del tiempo, ¿sí? Aquí ocurrió que nunca, como fue un dibujo más bien rápido como lo donamos, nunca le hicimos el dibujo de la canaleta ni nada. Entonces ellos le preguntamos, ¿y la jalatería cuándo la ponen? Pero no, si el dibujo no tenía nada, tenía solo una línea.
Entonces, por eso quedó así, por la interpretación del dibujo. ¿Bien? Entonces, que tener cuidado cuando uno dibuja, lograr hacer todo, si no, van a pasar esas cosas. Pero no queda mal, tiene una terminación muy simple. ¿Sí? Bueno, este otro proyecto que me gusta mucho porque es como la primera obra que desarrollé solo y que empieza ya a dar un giro a lo que veíamos de la arquitectura tradicional de Chiloé. Siempre la arquitectura chilota era una arquitectura oscura y muy cerrada, de ventanas pequeñas, ¿sí? Y siempre ahí al lado del fuego y en la oscuridad. Y yo decía, pero ¿cómo? Es ilógico que en estas latitudes no dejen entrar el sol para que se caliente la casa, que fue una de las primeras observaciones que tuvimos al llegar acá. Entonces, en este proyecto nosotros aplicamos todos los principios bioclimáticos, que son cosas que nosotros siempre ocupamos para hacer una arquitectura muy eficiente y de muy bajo consumo. Y empezamos ya a abrir la fachada al norte y la caja esta que era más hermética la empezamos a abrir con grandes ventanales. El proyecto se desarrolla principalmente en dos áreas que la fachada lo muestra, ¿sí? Una, el volumen de los padres, que esto era una pareja de Santiago que tenía 6 hijos. Entonces lo único que quería era venir a Santiago de vacaciones y no ver a los hijos. Entonces los ponían allá, los ponen en el otro volumen del final y ellos se quedan acá en este departamentito, incluso con una puerta con una mirilla para, si vienen a golpear, solo preguntar qué quieren y no abrir, ¿sí? Y entonces en el centro queda el área de reunión de los dos. Acá está el estar de los padres con el dormitorio arriba, comedor, estar, cocina, baño de visita, y al otro lado el de los hijos y el de las hijas, que son camarotes dobles. También aquí rescatamos la idea de los chilotes de no llegar con la retroexcavadora y aplanar el terreno para emplazar la casa, ¿sí? Sino que ellos son muy inteligentes en ver el lugar donde va a ir la obra y ojalá intervenir lo menos posible porque, como decimos, la obra va a pasar y el lugar va a quedar, ¿sí? Entonces empezamos a hacer esta arquitectura ya en pilote, a lo tradicional, ¿sí? Pero dejando ciertos... hacíamos una base de hormigón para apoyar el pilote que no se enterrara posteriormente. Aquí está la fachada final, ahí está el dibujo y su representación y su construcción, donde se logra esta arquitectura mucho más liviana, ¿cierto? Aquí el desafío ya del escultor, esta es la respuesta al escultor, de también puedo hacerlo liviano entre comillas, ¿sí? Porque tengo mucha masa. Ahora, aquí la gracia de esto es el contraste que logra la obra con el paisaje, ¿sí? Que es lo que yo decía en el comienzo, de que la arquitectura chilena se destaca hoy por su relación con el paisaje. Aquí el entorno lo hace todo, ¿sí? O sea, poner una obra en ese lugar es muy difícil que se vea mal, porque tiene un paisaje que es muy elocuente. Y desde el interior trabajamos siempre con las maderas nativas, reconociendo sus cualidades, ¿cierto? El ulmo como madera roja y el mañeo amarillo dan una calidez a los espacios muy potente, en contraste al verde y azul del paisaje, ¿sí? Que es mucho más frío. Los cipreses también los dejamos a la vista, cosas que den aroma al ambiente. Entonces, reconocer las cualidades de la madera no solo en su dimensión constructiva, sino en su dimensión espacial y en su relación con la sensación humana, desde el hombre, ¿sí? Otras partes, como digo aquí, el sol entra a la casa, ¿cierto? Lo más rico que hay en Chile es sentarse y que te llegue el sol, y es una de las cosas que podemos hacer en estas latitudes. No lo podemos hacer en Santiago porque uno se cocina dentro de la casa, y en el norte, para qué decir, ahí hay que dejar que la luz llegue afuera, rebote y llegue al interior. Pero acá no, acá podemos dejar dentro del sol, y precisamente por la variación del ángulo del sol de invierno y verano, sobre todo en la fachada norte. Y una foto final donde siempre vi en un comienzo que la casa iba a ser parte de esto, que sería más acá. Entonces esta idea de que la casa va girando y se la va llevando el viento, y que los árboles también son el cuarto elemento de esta composición, ¿sí? El segundo proyecto, Casa Yutui, una casa más contemporánea, donde ya empezamos a aplicar más tecnología. Ocurre que se está acabando la madera nativa, hemos llegado a un punto en que no hay madera nativa, ¿sí? Ciprés es muy difícil, mañeo casi no hay, y ya las maderas de estructura está todo utilizándose pino impregnado.
Entonces, estamos en apuros, ¿sí? Estamos en una necesidad de volver de retomar otras tecnologías para poder hacer arquitectura, si no, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, estamos ya incorporando nuevas tecnologías. Ahora, ¿cómo hacemos para no perder la raíz? Que esa es la gracia, no perder ser este continuum de la arquitectura de la madera de Chiloé y seguir retomándolo en la obra. Aquí está la fachada principal. Aquí Kika, que era la clienta, era hija de arquitectos, entonces ella tenía muchas ganas de hacer esta casa y me llenaba de dibujos y de ideas. Y siempre decía que ella no entendía por qué hacíamos siempre los dormitorios arriba y los lugares de estar abajo. Ella sentía que los dormitorios aplastaban a los lugares de estar, siendo que son los que son solo para dormir. Entonces decía ella que los dormitorios deberían estar abajo y los lugares de estar arriba para tener más altura, tener más soltura. Que era una cosa interesante que planteó la clienta y que lo tomamos. Entonces en la parte de abajo empiezan a aparecer los dormitorios y en la parte de arriba ya está comedor, cocina y un patiocito de invierno para los 10 meses de invierno de Chile. Aquí la maqueta, que también es otro elemento que nosotros utilizamos mucho. Nosotros, el tema de la fachada me complicaba un poco precisamente porque casi no desarrollamos tanto la fachada. Más bien hacemos el volumen nosotros. Siempre nos preocupamos mucho de la volumetría y la perspectiva que va a tener desde la visión humana el proyecto final. Entonces por eso siempre esto de los ángulos que utilizamos como para acentuar un poco el dinamismo que pueda tener la obra, que es una cosa más bien de representación, ¿cierto? Nunca va a ser dinámica una obra, es una cosa estática, pero sí puede expresar un cierto movimiento. Aquí ya la obra construida, ¿sí? Donde aquí lo que buscábamos, siempre nos pasaba que llegábamos al lugar, teníamos el paisaje, y después poníamos la casa, oye, ¿y dónde está el paisaje? Entonces uno entraba a la obra y sí salía el paisaje nuevamente, pero aquí lo que buscamos era precisamente que la casa tuviera esa transparencia para no perder esta horizontalidad que había detrás en el paisaje, ¿sí? Esta es una obra que ya empezamos a incorporar el metal, el hormigón, en combinación a las maderas. Entonces ya las maderas nobles ya no son de estructura y no son tanto revestimiento, ya están siendo más bien para el interior y están tomando un realce muy importante. Aquí otra vista con este patiecito, ¿cierto? Ya empezamos a usar el policarbonato, elementos transparentes que permitan entrar el sol y proteger de la lluvia. Aquí están estos puentes que entran al piso de arriba. ¿Ven? Ahí está la idea esta que se sabe aquí, que hay que llegar a esta área social y abajo dejar los dormitorios. Esto se da también por la pendiente que teníamos una pendiente muy fuerte en el terreno. Las terrazas, ¿cierto? Cosas que tampoco se utiliza mucho en Chiloé, hacer terrazas al exterior, siempre está en la casa, el interior y el exterior. Nosotros nos preocupamos mucho de hacer espacios intermedios, o sea, el lugar del estacionamiento, que sirve también para que los niños anden en bicicleta, para picar leña, para muchas actividades que uno hace en el exterior y que necesita estar cubierto. Otra pista, ahí el mañío ya al interior y la vista desde el interior, que aquí se logra lo que decíamos de dejar la casa casi en el agua, ¿cierto? El despertar, y en los dormitorios ocurre mucho, que uno despierta con los pies en el agua y esas imágenes son impactantes. Y aquí retomamos el desafío del pintor de volver las ventanas cuadros vivos también, ¿sí? Hacia el paisaje. Otras pistas exteriores y terminaciones interiores. Este es el último proyecto, que es el centro de ocio, que es un hotel donde ya la arquitectura nos permite desarrollar una cosa más entretenida, ¿cierto? Ya no es una arquitectura residencial, sino que podemos explorar un poquito más en la espacialidad y en el cuento que le pongamos al proyecto, ¿sí? A lo que queramos relatar con él. El centro de ocio es un proyecto que tiene 24 hectáreas, es un proyecto grande. Si se fijan ahí está pequeño el hotel, abajo hay un fogón con una casa restaurada, ¿sí? Y con 5 hectáreas de pastoreo de ovejas, que son las ovejas que despiertan, que están ahí cuando uno despierta. Y un área importante de bosque también, donde hay pasarelas, está la plaza del agua y unas tinajas. Y aquí, bueno, en la fachada hacia la ciudad empieza a ser este conjunto de elementos, donde lo que nosotros
pensamos ahí es qué busca la persona que va a Chiloé. No busca ir a encerrarse en un hotel tal cual venir de una ciudad, sino que busca la naturaleza, ¿sí? Busca el tema de los trekking, de las salidas a terreno. Entonces veíamos, bueno, entonces que el hotel no que tenga esa propiedad. Entonces decíamos, hagamos una mezcla entre naturaleza y arquitectura, cosa que el visitante logre esta intimidad de esta imagen de estar solo en la naturaleza, en la arquitectura, ¿sí? Cuando uno piensa en vacaciones, piensa casi con los pies en el lago, la orillita del lago y en la inmensidad, el bosque, siempre es una escala mayor en esa imagen. Ahora lo que nosotros buscamos rescatar era precisamente eso. Y además una condición acústica que debía tener el hotel, porque en Chiloé en la noche hay tanto silencio que cualquier cosa se puede escuchar. Entonces por eso empezamos a hacer habitaciones más bien aisladas y con distintas temáticas. Entonces empezamos a desarrollar el edificio del acceso, que en base a elementos naturales también iba a ser el fuego, la habitación del viento, la habitación de la tierra y la habitación del bosque. Y un ala de habitaciones que iba a ser un conjunto ya un poco más económico que esta suite. ¿Sí? Siempre hay que hacer una diferenciación también en costos en los tipos de habitaciones. El edificio principal, que era un edificio grande, tenía 400 metros cuadrados y que iba a ser íntegro madera, también fundaciones de pilote, ahora ya con fundación de hormigón que amarra todo el borde y pletinas que toman los pilares metálicos, y una expresión, como les digo, que es un poquito difícil de representar en plano, ¿sí? Porque la volumetría es lo más importante. En este caso aquí desarrollamos varias maquetas con las que los maestros trabajaron en obra. El edificio central tiene un lugar de acceso, de reunión en torno al fuego, y el restaurante con la cocina principalmente, ¿cierto? Baño y recepción. Luego de esto, uno sale por estas pasarelas y puede ir a las habitaciones, a las 3 suites o al conjunto de habitaciones. Ahí está en blanco el espacio para la próxima. Este es un proyecto que sigue, como tiene 24 hectáreas, esta es una tercera etapa de 5 más o menos en lo que vamos. Ahora, como estamos en Chiloé y no tenemos acceso a vigas laminadas, tenemos que empezar a ir al bosque a buscar nuestros materiales, ¿sí? Entonces aquí tenemos estas vigas de 12 metros, las de arriba, las más altas, que tienen la curva que nosotros buscábamos y que es la gracia también de los maestros. Dicen, mira, vamos, ahí está la viga. Entonces, la echan abajo, se limpia, se labra y después, ahí está Juanito, el maestro este que es el seco, ¿sabes eso? Y finalmente se suben a estas cumbreras y empiezan ya a ayudarnos a hacer estas formas que nosotros nos imaginábamos, muy en relación, muy en sintonía con la naturaleza también. Siempre buscábamos estas formas como un conjunto de hojas, la propietaria decía que esto era un tulipán, siempre hacía cierta referencia a una arquitectura natural, pero lo que nosotros buscábamos era más bien una arquitectura casi como un útero de madera, decíamos nosotros, que fuera un instrumento más bien, una caja de resonancia donde estuviera el hombre en torno al fuego, muy cobijado por estas maderas cálidas, ¿sí? Ese era el punto de reunión. Ahí maquetas, cuando tratamos de hacerlo en madera, ¿cierto? Empezamos a desarrollar una cercha para resistir y el ingeniero nos dijo, no, metal. Entonces empezamos y hicimos esta viguita metálica, donde solo para hacer esa entrada de luz que habíamos hecho ahí. El propietario decía, pero hagámoslo cerrado. Y dije, no, hagámoslo. Y espacialmente le da una gracia al lugar y además le da una soltura también a la cubierta, ¿sí? Pero esto es lo que nosotros hacemos como para ir investigando un poco las estructuras, las conversamos con los maestros, dicen ellos si aguanta o no aguanta, ellos son nuestros ingenieros, ¿sí? Y ya la obra concluida con los revestimientos de tejuela, ¿cierto? Ahí están las ovejitas que digo que cuando uno despierta están ahí, son parte del imaginario que trabajamos en el lugar. Las habitaciones son como habitaciones rurales que tienen su espacio de pastoreo precisamente para tener estas imágenes. Y bueno, como un hotel está en TripAdvisor, ¿sí? Y yo leo los comentarios, que es como mi forma de recibir los comentarios de vuelta de los que lo visitan, y está número 1 en los comentarios, y comentarios todos muy bonitos. Entonces ahí uno tiene una de vuelta en esta visión futura que tiene, ¿cierto? Cuando decía que el proyecto
por algo se llama proyecto, porque es una cosa que yo hago de aquí al futuro, yo hago de aquí una obra que va a durar 100 años, 120 años, esa es mi expectativa. Y tengo que imaginar qué va a pasar en esos 120 años. Ahora, cuando a los 10 ya empieza a ocurrir lo que uno estaba viendo, pues es una cosa muy gratificante, y cuando no ocurre también, porque son cosas nuevas que van apareciendo y que genera solo la obra, ¿sí? Que escapa a lo que uno puede imaginarse. Ahora, el tema de los trenzados de varas que ocurren en los cercos chilotes, nosotros los empezamos ya a incorporar al interior y empezamos a hacer estos trenzados de madera, ¿sí? Para empezar a hacer estas barandas que eran soluciones muy simples, de bajos recursos, pero con una estética también local, ¿cierto? Rescatando tecnologías locales y que los maestros trabajaron muy bien. Aquí está el lugar de la reunión, como digo, en torno al fuego, y donde armamos este muro de lana, que es un muro de vellones, ¿cierto? De vellón grueso, si se fijan, que es una sensación muy rica. O sea, imagínense ustedes tener un muro grande de lana blanca, de vellón, dan como ganas de ir a ponerse ahí en una cosa cálida, ¿cierto? Entonces, cómo la arquitectura empieza a expresar esas sensaciones, y es una de las cosas que también me encantan en el lugar. Entonces, usar fibras, como ya la arquitectura empieza a ser más que solo un oficio mayor, sino que las artesanías empiezan a vestirla también de ser parte de su construcción. Aquí ya este edificio, la gracia que tiene que mirar justo a Castro, entonces tiene una vista muy buena de todo lo que ocurre en la ciudad. Si uno está ahí afuera, escucha hasta los perros ladrar, se escuchan conversaciones. Yo creo que es por un tema más bien de la acústica y del agua que hay entre medio. Saliendo de este edificio está el puente que nos lleva o a la suite por acá, que son estas 3 suites, o al conjunto. Vamos a bajar y nos vamos a ir a la suite del viento, la primera habitación, donde aquí lo que nosotros desarrollamos es una habitación donde buscábamos que tuviera cierto movimiento con el viento, ¿cierto? Cuando hay temporal se mueve la habitación y se les advierte a los visitantes, porque hay muchos que les da miedo eso, ¿sí? Pero una habitación que buscábamos, como se ve acá en el dibujo, que se despegue del suelo y que logre una espacialidad muy amplia en su interior, y la terraza, que es el elemento que siempre hay también, va a estar en el techo, ¿sí? Entonces hay ya un corte donde empezamos a ver la cama, la altura que va a tener, el estar de arriba, baño y terraza. Y ya también la fachada empieza a tomar una expresión de casi estas láminas de Nemesio Antunes que se van volando, ¿cierto? Esa es una de las inspiraciones que teníamos aquí. La etapa constructiva, ¿cierto? Ahí está estructura, revestimiento, donde el terciado, a todo esto nosotros no trabajamos nunca con OSB, ¿sí? Si a ustedes les toca, digan que no. Porque el OSB es un material que pierde propiedades mecánicas rápidamente con la humedad de estas latitudes. Entonces el terciado es un elemento muy bueno para estructurar a la madera, muy bien clavado, sí, con clavo helicoidal cada 20 centímetros. Tejuela, y la tejuela ya con un recorte en diagonal que también hace el efecto de que va cayendo y que se va moviendo esto. En la espacialidad del dormitorio está la cama, ¿sí? Que ahí uno queda frente a esta espacialidad muy grande en una habitación de hotel. Entonces es una cosa que sorprende bastante, y como digo, la vista que tiene en la ciudad es muy buena. El estar de arriba y la escalera que va a la terraza, ¿cierto? También con este trenzado, y que llega finalmente a la cubierta donde tengo esta vista de todo el fiordo de Castro y la sensación de estar en el aire, ¿cierto? La segunda habitación es la del bosque, que es una habitación, como ven aquí en el dibujo, que se mete dentro del follaje del sector donde está, que siempre es en una quebrada. Las 3 habitaciones están en una quebrada, que era el terreno menos utilizable. Entonces por eso lo construimos ahí, precisamente para no perder los terrenos que eran más fáciles de utilizar. Y aquí, bueno, Tatín, nuestro maestro, se lució pegando las tejuelas, ¿cierto? Aquí esto obviamente son conocimientos de ellos, ancestrales, que le aprendió su padre y de su abuelo, cosas que están presentes en la obra. Entonces, cuando les digo que ustedes pueden llegar a lugares rurales a trabajar después de titularse y encontrarse con estos conocimientos ancestrales, eso van a nutrir su obra. Y acá en Chiloé, acá en Puerto Montt, hay sectores cercanos que tienen mucha potencia también cultural, ¿sí? Aquí están las 2 hojas que decíamos, las cumbreras
tal cual la nervadura de la hoja y los elementos laterales que soportan esta cubierta que no tiene apoyos tampoco, ¿sí? Ahí ya se ve que no hay ningún pilar y logramos casi los 9 metros de largo. La entrada también, que es a través del bosque, siempre los pasillos son hechos de arrayanes y de luma, que son la vegetación que hay en el lugar, y la terraza esta ya que se desprende del volumen, insertándose en el follaje. Estar ahí, ahí uno puede pasar fácil una hora mirando pájaros, está lleno, ¿sí? Están los loros, los colibríes, una zona de avistamiento de aves muy potente esa. Y la tercera, la habitación de la tierra, que era una que buscábamos que asemejara la dimensión de la caverna, ¿sí? Que era una habitación un poco más baja y con una luz mucho más controlada y como esta imagen de esta piedra de referencia puesta en la ladera, ¿sí? Ahora, siempre buscamos que la obra no interfiriera con el paisaje, no ocurriera eso de que la obra tape el paisaje. Por eso también fuimos haciendo estas habitaciones más abajo del paisaje, de la línea del horizonte. Y bueno, este es el acceso también que entra entre el muro de tierra a esta como especie de cavernita que hay ahí, y ya en el interior está en la fase constructiva también. Vamos a ver la fase constructiva. Ahora, siempre me preguntan cómo pongo tejuela en el techo sin que se moje. Bueno, es un tema decorativo netamente. Abajo hay membrana asfáltica, ¿sí? Eso es lo que resuelve todo. Ahora, las cintas esas hay que atornillarlas y pegarlas con higol, cosa que no entre por el tornillo el agua. Y aquí ya está la imagen interior, donde también pensábamos en tal cual la caverna en un único material que hiciera piso, muros y cubierta, ¿sí? Y que este rasgo que aparecía en la caverna en el lado fuera continuo y permitiera ver el paisaje en su horizontalidad. Los revestimientos son de terciados de tepa y líneas de tejuela. Este terciado de tepa era muy barato, se fabricaba en la isla, ya no se hace. Y la tejuela viene a darle cierta dignidad también a un elemento de terciado que es económico. Todas estas habitaciones siempre fueron con bajos recursos, siempre, por eso se usó mucho madera nativa, porque era el material económico que había en el lugar, y también obviamente para darle un sello característico al hotel de que fuera de muy baja intervención, de muy bajo impacto en el terreno. Ahora, cada habitación tiene una calefacción natural y está hecha otra vez en base a principios bioclimáticos de ventilación, iluminación y calefacción con el sol. Entonces son muy confortables y el consumo del edificio es muy bajo, o sea, mantener este edificio cuesta muy poco, ¿sí? De hecho, cuando no hay pasajeros y está apagada la calefacción, el ambiente es muy cálido y casi no funciona la calefacción por el termostato que tiene. Y esta es la fachada ya de esta habitación de la tierra. Y al final el conjunto de las 6 habitaciones que hicimos, el propietario decía, quiero que me hagan un ala de pájaro, porque ya después de que hicimos todas las habitaciones se volvió loco y quería ya formas, y muchas formas. Entonces, y ahora, ¿cómo volvemos atrás? ¿Cómo hacemos algo más simple? Decíamos nosotros. Bueno, entonces empezamos a buscar un poquito las formas estas del ala y empezamos a ver en esta secuencia y en el giro que empezaban a tener, y desde ahí empezamos a fundar el diseño de estos módulos que son similares, si se fijan, son reflejos y son 3 iguales. Y también aquí hay un dibujo del inicio donde estábamos en el lugar y con las mismas flores del chilco le sacamos estos pétalos y armamos el conjunto. Y que ese pequeño dibujito fue base para lo que se desarrolló finalmente. Ya como teníamos antes las cerchas laminadas del bosque, aquí era mucho ir a buscar tantos troncos, entonces fabricamos una cercha laminada nosotros con madera de canelo y terciado, que imitando un poquito a Miralles, ¿cierto? Cuando él hace todas estas figuras bien sueltas, descubrimos que la gracia que tenía era que juntaba líneas en curvas, y eso asemejaba una curva. Entonces nosotros dijimos, bueno, apliquemos esto, y empezamos a hacer este techo del ala en base a esta cercha, que es una cercha que es la misma, pero como los tabiques van subiendo, van tomando una forma, la cercha va dando una forma distinta.
En la misma que va haciendo una especie de abanico, ¿cierto? Que se va levantando. Y finalmente ya las cintas que van arriba le dan la forma. Esta foto es muy reveladora del proceso, me gusta mucho porque están las tres etapas y se ve cómo se construye. Y a su vez, si se fijan, hay una semejanza con el paisaje también. Hay estas tres penínsulas, estas tres habitaciones, entonces ahí se establece un diálogo también con la mirada de la habitación hacia el paisaje. Y aquí le pusimos plancha de zinc. Ahora, la gracia de esta forma, que son formas que lo dan los materiales estándar. O sea, si yo tomo una plancha de terciado, hay un punto hasta donde la puedo doblar. Y puedo trabajar con esa forma, ya no considerarla una plancha recta. Lo mismo la plancha de metal, ¿cierto? Que en este caso dio la forma sin problema. Y ahí la recubrimos con algunas cintas de madera para mitigar un poco la imagen del metal, ya que todo el conjunto era de madera, ¿sí? Detalles como las terminaciones de alero también. Siempre encontrábamos que los aleros pasaban a hacer estas cosas tan gruesas, al final tan toscas. Entonces aquí, con esta idea del ala, también empezamos a sacar estas puntas de la misma capa, cosa que lograra esta finura en el borde, ¿cierto? Lograr hacer un borde muy esbelto. De un tapacán de 15 centímetros pasamos a uno de 5 centímetros, ¿sí? Los pasillos, este pasillo completo que está volando, ¿cierto? Nosotros aquí habíamos proyectado varios pilares para soportar el techo, pero en un momento vimos que se soportaba solo y dijimos, bueno, ¿para qué vamos a colocar pilares? Dejémoslo ahí. Y ahí quedó un techo que, si no estuviera para el poniente, sí le tendría que poner pilares porque si no va a salir volando, así con los vientos que hay allá. Pero como está hacia el oriente, el viento pasa por arriba y no tiene problema. Aquí también ciertas soluciones de terminaciones ya para lograr una estética un poquito más de composición de elementos y además porque nos faltaba el agua, ¿no? Porque caía el agua en la pasarela, entonces necesitábamos un elemento extenderlo. Y ahí ya el agua cae afuera y justo nos salpica hacia las pasarelas. Son detalles que van apareciendo en obra, como digo, pero que van alimentando también el proyecto. Aquí el conjunto de las tres habitaciones, que si se fijan, al mirarlas logran este giro, a pesar de ser el mismo elemento, ¿sí? Ahí ya una imagen final del conjunto, terminada. Otra imagen desde el aire, estas son fotos de Pablo Casals, un amigo que conocimos haciendo práctica en Chiloé, y que vino a hacer las fotos del proyecto. Y finalmente la quinta fachada, ¿cierto? Un elemento que ya que estamos en fachada siempre se considera y que aquí aparece y que aquí nos damos cuenta que es tanto más rica y nos damos cuenta a veces el error que uno cae en solo dibujar en planta, ¿sí? Y es necesario dibujar en elevación para traspasar estas riquezas espaciales a las elevaciones, ¿sí? Que son aprendizajes que uno va teniendo a partir de esta pista. Ahora les quiero mostrar un video que hizo Pablo del proyecto para poder terminar y dar paso a la conversación.
Jonás, no sé si nos puedes permitir una serie de preguntas que me imagino claro. que el público quiere realizarte. Ideal, a eso vine. Después abierta la posibilidad de darle las preguntas a Jonás. Yo te quiero agradecer la charla. A ver, yo soy santiaguina, ¿ya? Estoy aquí hace 2 años y me gustó mucho tu charla, primero porque aprendí hartas cosas y mucho tu obra también. Así que, no, me pareció fantástica y me gustó mucho esto que dijiste, esta relación con la geografía, el inicio. Y después esta cosa de la tradición del dejar morir también, que lo encontré muy bonito. Y el tema de la obra tuya. Me gusta, o sea, hay una cosa en la obra de ustedes que me parece súper interesante, que es este trabajo de las cubiertas, que en estos desniveles aparece como una fachada, y en relación a como que logran un interior, porque las viviendas también lo tienen como absolutamente casi como minimalista en algunas cosas. Hay una cosa bien interesante en eso, en esta cosa de los vanos, de las alturas. Vieron los interiores que son bien radicales, como espacialidades. Claro, claro. Sí. Pero bonita la charla. Sí. Gracias. Bueno, siempre buscamos nosotros, como digo, el trabajo de la espacialidad. Siempre nosotros nos ha interesado mucho el cómo la obra interactúa con el hombre desde las sensaciones, ¿sí? Es decir, una arquitectura muy palpable y casi que palparla con el ojo, ¿cierto? El sentir cosas al verla y al estar en ella. Y eso, más que una cosa formal y solamente estética de la obra hacia el exterior como las fachadas, ¿cierto? Sino que más bien abocado al interior de la obra. Eso siempre es bueno y lo que se crea en los ambientes con la madera es una cosa que a nosotros nos encantó al llegar. Entonces ese encantamiento lo traspasamos nosotros a las obras y tratamos de que siempre exista. Siempre nosotros nos han dicho, pero ¿por qué no hacemos casa a 2 aguas si estamos en Chiloé? Siempre nos cuestionan eso. Y nosotros decimos que claro, tomamos Chiloé como tradición, pero como una tradición de cultura constructiva, de forma de hacer. Sí. Ahora, siempre lo que digo, hay un compromiso en la obra nueva de ser contemporánea hacia el futuro, ¿sí? No hacia el pasado, porque la obra es proyecto. Entonces, en esa demanda de futuro, siempre la obra tiene que ser representativa del momento en que está. Esta arquitectura chilota 2015, si no es del 900. Entonces, ahí está esa necesidad, esa búsqueda de contemporaneidad también que ponemos en nuestra obra. Bueno, se percibe en el tiempo muy bien esa relación que tú hablas. La primera obra es clara, como se ve que es más naif tu visión de Chiloé. O sea, hay incluso una facilidad interior súper como de la formación que tú tuviste iniciada en tu carrera, claro, que la Universidad de Chile, ¿no? Y luego se ve que hay una formación en la madera que incluso te permite desarrollar estas formas complejas, que se ve que hay un conocimiento que estás adquiriendo y te estás atreviendo a usarlo. Y de hecho en la última obra como que falta como de repente el salto de esa complejidad incluso a sentirlo en su totalidad, no solamente en la cubierta esa complejidad, sino que pareciera que el salto que viene es traducirlo esto efectivamente en la fachada. Es como una cáscara, claro, como porque que es de todo. Sí, de hecho la primera obra es muy como moderna, ni siquiera desde mi interna de lo contemporáneo, ¿no? Porque estos cantos súper rectos, ¿cierto? Con situaciones de... Muy de escuela todavía. Muy de escuela, sí. Pero empieza a trascender esta sensación en el conocimiento, en la técnica, sobre todo. Y aparecen estas cubiertas con esta complejidad ¿cierto? De estas torsiones o estas dobles curvaturas que de alguna manera ya empiezas a resolver porque de alguna manera el maestro te está permitiendo desarrollarlas, ¿no? Sí. Entonces me imagino que hay un feedback de maestro, arquitecto que se van como... Claro, el grupo de los 4 arquitectos vamos a obra siempre. De hecho, uno que es Daniel, el encargado de obra, él que lleva los materiales y está supervisando todas las terminaciones, y nosotros vamos los viernes principalmente a revisar todos los avances. Y eso es, como digo, nuestra pequeña escuela que tenemos. Nosotros, como no tenemos
universidad allá, o como forma de hacer algún magíster, como te digo, nos dimos la tarea de aprender a construir molino de madera. Entonces, ese desafío que nos pusimos es una de las cosas que estamos cultivando siempre. Y claro, lo que tú dices ahora, al ver la obra construida, porque primero está el dibujo, la promesa, ¿cierto? Después la obra construida, quien no la compare, pucha, ocurre otra cosa, descubre nuevas cosas. Entonces, de ahí volver otra vez al dibujo, ya con el aprendizaje de la obra construida, va a salir mucho más potente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, como un ejercicio de diseñar, construir y volver a diseñar. Claro, y de hecho aparece como también un desafío de ustedes estructural, ¿no? O sea, Sí. te das cuenta en el comienzo que, claro, el soporte es la volumétrica. Y de repente no, aparecen estas vigas de 12 metros, ¿cierto? Con estas curvaturas hechas en casa, ¿cierto? Y en la misma casa, me imagino que en el mismo terreno, ¿cierto? Sí. Y claro, le hace que suceda lo que tú estás mencionando, que bajo ese nuevo desafío estructural, técnico y conocimiento de madera aparecen espacios flexibles, aparecen estas como unas rupturas que hay, ¿cierto? Y es cierto que hay algo ahí, ¿ah? Es una excusa para seguir encantado, ¿sí? Porque nosotros, yo ya llevo 12 años diseñando y que me levanto todos los días lo mismo. Entonces, y en Chiloé, o sea, queda hacer familia y trabajar, ¿sí? Entonces, en ese, todos los días llegar a lo mismo, encantarse a partir de esto, grande. Sí, claro, y sirve también para... Pero lo bueno de las charlas es que yo estaba muy nervioso, y hace 2 semanas he estado casi detenido pensando en qué decir, porque hace mucho tiempo que no exponía o no daba clases, y eso hace mirar un poquito desde arriba lo que uno está haciendo, y eso es bueno como para poder decantar ideas y seguir adelante. ¿Alguien más desea una pregunta? Yo tengo otra pregunta, pero esta es como media cizañosa. Sí. O no sé cómo plantearla, porque sí, yo concuerdo contigo en el espacio interior, pero siento que hay un debe en la expresión de la fachada. Yo creo que ahí hay como un debe que desde un inicio siempre el volumen, después aparece el volumen en la cubierta que parece como una nueva expresión, pero la fachada siempre se queda, y no sé, y dímelo tú, porque no sé si será por un aspecto técnico que los tiene como frenados en la experimentación, que siempre parece el vano, ¿cierto? Casi como no pensado como volumen, sino como superficie, como plano. Es una cosa que hemos observado y que hemos tratado de cambiar. Lo que pasa es que las casas tienen que resistir vientos de 120 kilómetros. Entonces ya la casa, como estética de casa, ¿cierto? Debe ser una revistea, hoy la casa hermosa, casi flotando. Es muy difícil por un tema técnico de hacerla en madera, ¿sí? Hay casas no mostrado otra vez, pero... Por eso, por ejemplo, no aparecen cristales de piso a techo. Claro, por eso no llegan 2 cristales a la esquina. Correcto. Por eso aparece la ventana como vano del muro, porque el muro es la estructura y el vano está al centro. Pero estamos Ahí viene un paso. también es una cosa que nos molesta a nosotros. Y ahora ya hemos logrado hacer esquinas, pero ya metiendo metal al tabique. ¿Sí? Con eso lo hemos logrado. Ahora estamos haciendo otro proyecto de una doctora de Arica, en Castro, que nos dijo, mira, yo quiero que ningún vidrio tenga valillaje. Y quiero que todas las fachadas y el paisaje sea transparente. No sé cómo lo va a hacer, pero tema de costo no hay problema, viejo. ¿Sí? Así que resuelve. Claro, solo con metal. Estamos colocando metal dentro de la estructura y con eso el metal trabaja muy bien con la madera, colabora muy bien, se cruzan bien. Entonces con eso estamos soportando y llevando todo ese peso a piso en puntos importantes. Pero claro, esa deuda está... Hay una visión personal. Claro, y mira, y como tú dices, es también una visión de la arquitectura tradicional. Algo tiene de eso todavía, porque la arquitectura tradicional chilota es la fachada y los baños, ¿cierto? Como elementos que están dentro de la fachada, no es una fachada transparente completa. Entonces yo creo que de eso tiene todavía, tenemos algo de esa imagen. Eso tiene que ver como con los requerimientos climáticos, digamos,
pero también con los sistemas constructivos tradicionales. Sí, a veces es difícil decirle de un día para otro al maestro que cambie su lógica. No, por supuesto, pero en el fondo a mí me da la impresión que lo que ustedes están haciendo con esta exploración de cubierta, que lo encuentro muy, muy interesante, cubierta, y la manera como pone que es tradicional, me parece que lo hacía el maestro, la manera como va poniendo la tejuela, ¿verdad? Que le va dando toda una forma, porque son como los tambores, ¿verdad? Y con estas espacialidades interior que son absolutamente contemporáneas. No el palillaje, ni el torneado de la escalera, no, abstrayéndose todo eso, dejando el espacio. En ese sentido, el muro, o este sistema, claro, aparece como un reforzado en esta variedad. Claro, como un tema estructural. Claro, pero también hay una porfía en llegarse a otros materiales, a otras técnicas constructivas, a otras cosas también. Sí. O sea, ahí hay un Claro, siempre la cultura tiene cierta resistencia Sí, a lo pues, exterior. sí. ¿Sí? Ahora en el mall no, ahora se entregaron. No, el mall, pero sí, que el eso mall, es la el novedad mall, máxima. pero Sí, una mala entrega. pero en Castro hay un caso súper claro que es de Emile Duarte, que pudo generar obra contemporánea en hormigón. Y hasta el día de hoy. Yo no digo que todo se haga en hormigón ni mucho menos, no es eso, pero yo creo que hay ciertas cosas, o esta cosa como lo que están haciendo ustedes, que están integrando metal, madera, Sí. otros materiales. Ahora hay un tema complejo de geografía, y de mano de obra. de que nos deja, o sea, yo hacerme una casa en hormigón en Chiloé sería muy complejo, por la temperatura y la humedad que hay. ¿Y cómo ¿sí? lo hacen en Europa cuando tienen casas en hormigón? Claro, ahí Laura, que es francesa, nos dice que llegan a muros de 30, Sí. ¿cierto? Hacen el hormigón En y son... también. Claro, aquí trabajamos con muros de 15, Sí. ¿sí? Y adentro está la aleación, entonces Claro. hay cierta precariedad todavía en la construcción y que uno por la escasez de materiales. Sí, por la escasez de- Chiloé, ¿qué hay para comprar? Sodimac, que llegó ahora. Y un Sodimac que está tan potente el desarrollo en Chiloé en este momento, que un Sodimac que se vacía y se está rellenando. Hay camiones afuera de Castro, como de a 6 camiones esperando descargar, esperando a que se vacíe para volver a cargar. O sea, hay una escasez de materiales, como digo, y a su vez un boom constructivo que provoca esta escasez y poca variedad de recursos, ¿sí? Los vidrios también van de aquí de Puerto Montt, Glastec, que son de Santiago, Puerto Montt, está Thermocoustic, y que bueno, nosotros hemos luchado un poquito cuando queremos hacer un mejor baño, hablamos de Santiago, nos envían los artefactos, también es una proeza hacer una casa nueva, porque lo tradicional está ahí y podemos poner la cerámica de Sodimac con la mano de Sodimac, pero claro, son estándar que a veces no conjugan muy bien, por ejemplo las puertas. Una puerta de Sodimac no hay puertas más feas que las de Sodimac, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Si el maño ya no hay, y las que hacen los maestros ahora se tuercen, se parten. Entonces estamos comprando en Valdivia. Bueno, Fran, te quiero nuevamente agradecer por tu charla y además quiero hacerte entrega de este presente. Y